La lectura del Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Dice la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Oh amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este nuevo tiempo que nos permites de venir a tu santa palabra y poderla escudriñar. Te rogamos, oh Señor, que tu Espíritu nos guíe por estas verdades que están aquí consignadas, que sean para nosotros alimento, fortaleza para nuestra alma, que nuestra fe sea creciente por cada uno de estos versos. Pero siempre, Padre, siempre que la intención nuestra como iglesia sea la de adorarte, la de glorificarte, porque esto es justo, esto es bueno. Es necesario que tu pueblo el día domingo se reúna hoy a celebrarte a ti y solamente a ti. Te damos gracias, Padre bendito, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Marta y María estaban pasando una gran tristeza, ¿verdad? Y a la vez ellas tuvieron que soportar, fíjense, la impotencia de ver morir a su hermano. Esto se replicó, claro, en los judíos que vinieron a consolarlas. Ellos también se entristecieron. Ellos no pudieron hacer una cosa mayor que mostrar empatía a estas mujeres, expresando palabras de aliento, palabras de apoyo, pero no podían hacer más. Pero ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Uno mayor se hizo presente. El Señor Jesucristo vino a consolar a estas hermanas. Y podemos decir, amados hermanos, con gran seguridad, que lo que hizo no fue de la misma manera que los otros hombres. Pues las palabras de consuelo que el Señor les dijo a estas hermanas, cuando menos a Marta, ningún hombre, un hombre común, jamás nunca pudo haberlas dicho. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ninguno de los judíos que estaban allí presentes pudieron decir palabras semejantes. Solamente aquel que tenía autoridad y poder las pudo decir. Se trataba de una declaración donde el Señor deja saber quién es Él y cuál es el alcance de su poder. Pero aún, hermanos, hay algo que queda por suceder. Y aún hay algo que estaba en el corazón de estos hombres y de estas mujeres. Había algo que estaba estropeando el consuelo pleno, cuando menos en el corazón de Marta y de María. Y yo creo que se trata del mismo tropiezo con el que todavía
todos nosotros lidiamos, y es la incredulidad. Allí tropezamos todos, y aún como cristianos lo hacemos. Nos cuesta creer. Escuchamos la palabra y nos cuesta creerla. Es así, amados hermanos, como este capítulo 11 ahora va a pasar de la compasión del Señor Jesucristo a expresar su poder. Vamos a ver el poder del Señor Jesucristo. Lázaro sería levantado de entre los muertos. Y aunque el Señor ya lo había predicho, aún así las sombras de la incredulidad no les permitían a estas dos hermanas tener la certeza de que esto podía ser verdad, o cuando menos en el corto plazo, porque hemos de recordar que la misma Marta decía creer en la resurrección de los muertos en el día postrero. Pero debiéramos nosotros preguntarnos, la iglesia de hoy, ¿qué puede este milagro que el Señor hizo? ¿Qué puede hacer en medio de nosotros el día de hoy? Hermanos, hay muchos en los que nosotros, de los que estamos aquí presentes, y aún la iglesia del Señor distribuida a lo largo y ancho de este planeta, hay mucho en que nosotros pudiéramos ser beneficiados. Nosotros nos podemos ver identificados en este pasaje. Piense usted en la tragedia de la muerte. Piense usted en el milagro de la resurrección. Tanto la muerte como la resurrección vienen a ser un pequeño bosquejo de la realidad del ser humano cuando cree en Cristo. Porque el hombre, el cristiano, morirá, pero el Señor le resucitará. Claro, lo que tenemos enfrente para esta familia de Betania les resultó, sí, en una bendición física, en una bendición temporal, al ver a su hermano resucitado. Pero el mensaje que el Señor está transmitiendo y nos quiere transmitir en este día con esta nueva señal apunta a que nosotros debemos creer que en Él se halla la vida. Y aunque muramos físicamente, no experimentaremos la segunda muerte, que es espiritual. Pero para experimentar, hermanos, ese poderoso milagro, la incredulidad ha de ser vencida. La incredulidad ha de ser quitada primeramente. Por eso el primer punto de este sermón lo he titulado La condición incrédula de los hombres. Y me voy a centrar en los versículos 38 al 40 que ya leímos. Esos primeros versos nos van a hablar, nos van a mostrar precisamente de la condición en la cual se encontraban estas personas que estaban previas a experimentar el milagro o a ver el milagro que el Señor Jesucristo iba a hacer. Miren, el verso 38 comienza nuevamente diciéndonos que el Señor estaba profundamente conmovido. Lo que hace la Escritura es señalarnos la condición del Señor Jesucristo. Y fíjense, la Biblia jamás nunca va a quitar su mirada de Cristo, porque la Biblia se trata de Cristo. Y aunque en esta situación se iba a realizar un milagro sobre Lázaro, todo tiene que ver con Cristo. Y así es que este mismo verso 38 lo que hace es mostrarnos la condición en la cual se encontraba nuestro Señor, diciendo que Él estaba profundamente conmovido. Ahora bien, se trata de la misma expresión que nosotros encontramos en el versículo 33. Cuando se dice, se estremeció en espíritu, es la misma expresión griega, es la misma manera de considerar qué era lo que estaba ocurriendo en el interior del Señor. Y lo que estaba ocurriendo era una gran conmoción. Su espíritu estaba agitado por todo lo que estaba pasando allí.
Fíjense, en esa escena estaban convergiendo muchas cosas. Convergía la tristeza de María, la tristeza de Marta y obviamente también de aquellos judíos que estaban acompañando a estas mujeres. Pero claro, también allí se estaba expresando la muerte de un amigo querido, de Lázaro. Pero ahora, lo que pareciera más triste es la expresión de incredulidad de parte de Marta. Porque la incredulidad delante del Señor, eso no puede producir cosa diferente que una profunda conmoción. Ahora, en el verso 39, nosotros ¿qué encontramos? La primera orden que el Señor da. Si ustedes se han dado cuenta, este pasaje tiene 3 poderosas órdenes que el Señor da. La primera en el verso 39, quitad la piedra. En el 43 tenemos, Lázaro, ven fuera. Y en el 44, desatadle y dejadle ir. Fíjense que todo tiene que ver es con la poderosa palabra de Dios. Y es aquí en el versículo 39 que encontramos esa primera expresión. El Señor ordena quitar la piedra que cubría el sepulcro. ¿Y esto es por qué? Bueno, hemos de entender que en ese tiempo lo más normal era aprovechar esas cavidades que habían en medio de las rocas de la montaña. ¿Para qué? Para utilizarlas como sepulcro. O en otros casos lo que se hacía era cavar en la roca, en la piedra, un hueco con el propósito de utilizarlo para reposar el cuerpo muerto de alguna persona. Esos huecos, esas cavidades eran lo suficientemente amplias como para poder entrar caminando. Y también se hacían ciertas socavaciones a lo adentro de la cueva que permitiera poner al cuerpo de una manera horizontal. ¿Y cuál era la puerta? Bueno, la puerta era una gran piedra que cubría esa abertura que servía de entrada. ¿Esto para qué? Obviamente para evitar que el cuerpo quedara expuesto. Si el cuerpo queda expuesto, pudiera ser robado o pudiera ser tomado por algún animal. Pero también el propósito de sellar la cueva, de sellar el sepulcro con una gran piedra, tenía el propósito de que las personas no se contaminaran con la corrupción de ese cadáver. Pero el punto, hermanos, el punto es en la orden que dio el Señor Jesucristo. Él dijo, quitad la piedra. Hermanos, se trata de un mandamiento que se da en plural. Seguramente les está diciendo a las personas que están más cerca del sepulcro, que están más cerca de la tumba. Les dice, quiten la piedra. Y es aquí, hermanos, donde tenemos una prueba explícita de la fe y de la obediencia. Porque qué cosa más extraña es que se dé una instrucción de quitar una piedra para que la exposición de un muerto, de un cadáver putrefacto, quede expuesto. Es extraña ese mandamiento. Por eso es que hemos de considerar que se trata de una prueba irrefutable de la fe y de la obediencia. Hermanos, en este pasaje a Jesús se le ha llamado Maestro y también se le ha llamado Señor. Y cada uno de esos títulos que está resaltando, una superioridad, que Él está por encima de todas las cosas y que Él es soberano y que puede mandar y ordenar lo que Él quiera. Pero para Marta le pesó más las circunstancias que la misma orden que el Señor mandó. Fíjense bien, claro, Marta le llama Señor, Marta es la que le llama Maestro, pero aún así, al escuchar la orden de quitar la piedra, es la que se opone en cierto grado. Aunque no podemos decir que se trató de un no rotundo, sino más bien las palabras de Marta fueron una apelación a la realidad que estaba ocurriendo. Por eso Marta dice, Señor, y he de ya. El olor ya debe estar de una manera muy horrible, porque ya es de 4 días
que mi hermano está en el sepulcro. ¿Qué nos muestra esta escena? Prácticamente nos muestra que Marta no ve más allá de lo natural. Y empiece usted a identificarse con esta mujer. Marta no ve más allá de lo natural. Parece que su razonamiento está en decirle a Jesús que no es una buena idea quitar la piedra. ¿Sí? ¿No les suena eso normal? ¿No les suena eso muy natural de nuestra práctica? Que hay veces queremos razonar con Dios y decimos, oh Señor, esto que está aquí, pues no me parece. Creería que es mejor esto o aquello. Pues eso era lo que estaba haciendo Marta. Ella dijo, pues no me parece quitar la piedra, porque ya mi hermano lleva 4 días muerto. No sabemos qué pudo haber pasado por la cabeza de los que estaban allí presentes cuando el Señor dijo, quitad la piedra. Pero la respuesta de Marta nos permite observar que un milagro no estaba dentro de sus pensamientos. Nos parece que Marta no tenía dentro de sus cálculos que su hermano Lázaro iba a volver a la vida. Su razonamiento le llevó a la conjetura que el cuerpo de Lázaro estaba lo suficientemente descompuesto que cualquiera que se acercara se contaminaría. Marta no salía de su realidad. Lázaro está muerto y se quedará muerto. Pensemos en esto. Conforme a la cronología de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar, hermanos, que cuando Juan escribe, o cualquiera de los evangelistas escribe su evangelio, lo hace desde sus posturas o conforme a lo que el Espíritu Santo los guió. Juan no escribe aquí ni detalla todos los hechos, todos los eventos de nuestro Señor Jesucristo, tampoco todos sus milagros. Pero a la luz de los otros evangelios, hasta este momento el Señor Jesucristo ya había hecho 2 resurrecciones. Él ya había resucitado a el hijo de la viuda de Naín y ya había resucitado a la hija de Jairo. Ya había hecho esas 2 resurrecciones, pero Juan no las cita acá. Lo que Juan pareciera que quiere resaltar es que la respuesta de Marta es de lamentar. ¿Por qué? Porque no consideró las palabras previas. Quizás minutos antes que el mismo Señor Jesucristo le había dicho. Y ante esta escena de incredulidad, el Señor actúa así de una manera contundente para ayudar a esta mujer. Piense, recordemos, aunque tanto Marta como María tenían incredulidad, recordemos por los pasajes previos, su fe era débil, pero había fe. Y a los que todavía tenemos fe, y es una fe que ha menguado, que se ha opacado por las circunstancias, el Señor va a actuar y va a ayudarnos. ¿Para qué? Para que acrecentemos esta fe. Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo con Marta. Por eso le hace la pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? De la incredulidad, allí va nuestro Salvador y extiende su mano y la saca con su poderosa palabra, recordándole lo que ya le había dicho previamente. No te he dicho, es decir, recuerda que ya te lo había dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, es claro que a Marta se le reveló quién era Jesús en la declaración: yo soy la resurrección y la vida. Pero el Señor con esta pregunta está apuntando a esas palabras que envió con el mensajero en el versículo 4 de este evangelio. ¿Recuerdan cuál fue el mensaje que el Señor le mandó a Marta y a María? Él les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso es que el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ya hemos dicho, amados hermanos,
que muy seguramente estas hermanas fueron alentadas con estas palabras cuando las recibieron. Pero con la muerte de Lázaro también parece que murió el conocimiento del propósito de la muerte de su hermano, que no moriría para que el Padre y el Hijo fueran glorificados. Ver morir a su hermano, llevarlo a un sepulcro, que pasaran 4 días, se les olvidó por completo que todo eso era para la gloria de Dios. ¿No le parece un asunto muy común en cada uno de nosotros? ¿No se identifica usted con Marta? Pues debiéramos decirlo con franqueza. Somos como Marta, somos tal cual ella, que a pesar, óigame bien, de haber escuchado la palabra de Dios, no una vez, sino muchas veces, y quizás muchos de los aquí presentes la hemos escuchado por años, aún así la olvidamos cada vez que las pruebas se hacen presentes. Lo olvidamos. Olvidamos todo lo que el Señor nos ha hablado. Ahora, volviendo a la escena, el Señor no pudo haber removido, o más bien, Él pudo haber removido esa piedra con una sola palabra, ¿no le parece? ¿Para qué se desgastaba diciendo, quitad la piedra? Quítenla ustedes. El Señor tenía el poder y tiene el poder de hacerlo. Simplemente con pronunciar una palabra pudo haber desmenuzado esa roca. Simplemente con el pensamiento, con el deseo, la pudo haber quitado. Pero el Señor quiso, fue su voluntad que fueran los hombres que lo hicieran. ¿Con cuál propósito? Para que confiaran en su palabra, para que confiaran en sus instrucciones. ¿No es así como actúa el Señor en medio de la salvación? Él es el soberano y Él es el que salva, Él es el que da la fe. Pero ¿quién tiene que poner esa fe por obra? Cada uno de nosotros. Debemos poner esa fe por obras. Debemos creer en Cristo. Debemos acercarnos a Él. Eso es lo que hace el Señor. Él, siendo soberano, aún pone sobre los hombres responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen que ver con que confiemos en lo que el Señor nos está mandando. Como les decía, pareciera una orden extraña e incluso pareciera una orden incluso ofensiva, si usted lo piensa bien. ¿Por qué? Pues es ofensiva para los judíos, pues ellos se verían expuestos a quedar contaminados ceremonialmente, porque así lo dice la ley de Moisés. Entonces, quitar la piedra era exponerse a esa contaminación. Yo pregunto, si esa piedra llegó a ser un obstáculo entre los hombres que estaban allí presentes para creer en la orden del Señor, pues pensémoslo nosotros de esta manera. ¿Qué tan grandes pudieran ser nuestras piedras que no nos permiten obedecer al Señor? Porque esas piedras son las que nos apartan del poder de Dios, nos apartan de la obediencia que le debemos a Él. Siempre hemos de decir, hay algo grande, hay algo pesado, hay algo que no se debe mover, pero el Señor dice, muévelo, quítalo. ¿Acaso nos parecen sus mandamientos irracionales? ¿Acaso nos parece que lo que Dios manda es inútil? Pues es allí donde la incredulidad brota. Cada vez, hermanos, que nos veamos expuestos a los mandamientos de Dios, sepa responder a la pregunta que hizo el Señor. Y es a cada uno de nosotros que el Señor nos pregunta esto. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
A cada uno de nosotros, a su iglesia, el Señor nos está haciendo esa pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, el objetivo de nuestra obediencia no puede ser otra que la gloria de Dios. Obedecemos para la gloria de Dios. Y nuestra obediencia va a estar por encima de lo que para nosotros nos parece que es bueno. Porque muchas veces pensamos de una manera extraña a las Escrituras. Pensamos que la obediencia es para mi bien. No, la obediencia es para la gloria de Dios. Y claro, esto va a redundar para nuestro bien, aunque no lo veamos. Esto nos lleva al segundo punto. La palabra de Cristo debe ser creída. La palabra de Cristo debe ser creída. Fíjese lo que dicen los versos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, es de resaltar que Marta, después de lo dicho por el Señor, ella no se opuso a que abrieran la tumba. No se opuso. En potestad de las hermanas del muerto estaba el quitar o no la piedra. Pero lo que nos está mostrando el comienzo de este versículo 41, que dicen, entonces quitaron la roca, pareciera demostrar que Marta y María estuvieron de acuerdo de quiten la piedra, hagan lo que el Señor manda. Así es que la escena, fíjense usted, Cristo, los judíos, las hermanas dolientes, en un sepulcro, frente a un sepulcro, llorando a su hermano. Se trataba de una escena difícil de por sí, pero se hizo aún más difícil cuando la piedra fue quitada. Fue una escena bastante incómoda para los que estaban allí presentes. Seguramente todos los que estaban allí, o muchos de ellos, o algunos, se llegaban a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que quiere el Señor con que se quite la piedra? ¿Qué quiere el Señor para que el sepulcro quede expuesto? ¿Será que su deseo era ver a Lázaro por última vez y despedirse? Pero ya está descompuesto ese cuerpo. ¿Qué quiere el Señor? Así es que cada uno de esos pensamientos tan volátiles quedaron reducidos a enfocar su atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en estos versos 41 y 42. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Estas palabras no fueron dichas en un tono suave. Estas palabras no fueron dichas de manera que solamente los que estaban allí cerquita escucharon musitarlas. No, estas palabras fueron dichas cuando el Señor alzó su mirada al cielo y habló al Padre. Fueron dichas cuando toda la atención de los hombres recaía sobre Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor? Y lo que hace el Señor es abrir su boca y orar al Padre. Y ahora los presentes lo ven precisamente en esa actitud de elevar su mirada al cielo. ¿Por qué? Porque es allí donde se encuentra el trono de Dios. Es allí donde está el Padre. Y es allá donde el Señor dirige sus palabras. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? Padre, Padre. Así es que, hermanos, no debemos entenderlo solamente como a quien se dirige la oración. Y claro que esto es verdad. Sino que también debemos entenderlo que cuando esta palabra Padre no está utilizando un pronombre antes
Deja saber que se trata de una invocación de carácter personal. Es decir, que el Señor estaba diciendo, es mi Padre, invoco a mi Padre. Y no hay duda, hermanos, que se trata es de su Padre en un sentido exclusivo, en un sentido que es propio de la relación que hay en la Trinidad. Porque Jesús es el unigénito del Padre, como ya lo ha dicho Juan en este mismo evangelio al comienzo de este libro, en el capítulo 1, versículo 14. Piense, el Señor se dirige al Padre, a su Padre, y ya comienza a hacer una distinción con los que están allí presentes. Él es mi Padre en un sentido único. Por eso me dirijo de esta manera a Él. Ahora, su oración no es una oración que se pudiera equiparar o comparar con nuestras oraciones. Su oración es una oración de acción de gracias, ¿sí? No es como la de nosotros. No es como cuando nosotros oramos que, fíjense, cuando nosotros damos gracias a Dios por medio de una oración, lo hacemos ¿cuándo? Cuando la evidencia de haber recibido lo que pedimos, esto resulta en que nosotros demos una oración de acción de gracias. Gracias, Padre, por lo recibido. Gracias, Padre, por lo que me diste, por lo que hiciste, etcétera. Lo hacemos después de. Pero la oración del Señor resalta algo que es oculto para los hombres. Y es que el Señor Jesucristo estaba dando gracias por la señal que aún no había ocurrido. Estaba dando gracias por la resurrección de Lázaro que todavía no había pasado. Pero en la oración el Señor lo está expresando como un asunto que ya hubiese sucedido. Esto da evidencia, amados hermanos, que la voluntad del Hijo está en perfecta sincronía con la voluntad del Padre. ¿No le parece? Por eso el Padre siempre oye al Hijo, porque están sus voluntades, llegan a un mismo punto, son la misma. Por eso el Señor muchas veces dijo, yo he venido solo a hacer la voluntad del Padre. Y no hay, por tanto, necesidad de rogar por el permiso de hacer un milagro. Usted no lo encuentra allí en la oración. El Señor no pide permiso, no ruega por poder. No, Él da gracias porque el Padre ya le ha escuchado. El Señor siempre va a hacer las obras que el Padre le ha encomendado. Por eso da gracias. Gracias, Padre, porque me has oído. Y con esto, amados hermanos, el mensaje que el Señor está dando es muy claro. No lo hace en silencio, no lo hace apartado como lo hizo algunas veces, que el Señor se apartaba de los suyos, esperadme acá, voy a orar. O va solo al monte, a un lugar solo, privado, a orar. No, hace una oración pública, una oración abierta. Y esto es precisamente porque por medio de su experiencia de orar, quiere enseñar algo a la audiencia que está allí presente. Y es que sus obras están dispuestas en darle la gloria al Padre, actuando conforme a su voluntad. Esa siempre ha sido la actitud, y esa es la actitud de esta oración, de resaltar la comunión que tiene con el Padre, de resaltar que se trata de la misma voluntad. Ahora yo pregunto, ¿nosotros podemos orar de la misma manera? Sí y no. ¿Por qué lo digo? Porque, hermano, la relación de Cristo y el Padre es única. Es única. Además, el Hijo conoce los pensamientos del Padre, mientras que nosotros, aunque hijos de Dios, aún flaqueamos en conocer la voluntad del Padre. Y aunque conozcamos en parte su voluntad, también somos débiles en obedecerla. En eso distamos mucho en compararnos con el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestras oraciones van a estar enmarcadas en pedir es conforme a su voluntad. Señor, te pedimos es, pero conforme a tu voluntad.
Oramos en nombre de Cristo. Y solo es así, hermanos, que cuando oramos conforme a la voluntad del Padre, si tenemos la certeza de que estamos orando la voluntad del Padre, vamos a tener también la certeza de que el Padre nos oye. Este mismo autor, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 14, resalta esta verdad. Primera de Juan 5:14. Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y es así, hermanos, es así como nos pareceremos a la oración que hizo el Señor Jesucristo. Claro, con la distinción de que la relación que tiene el Hijo de Dios con el Padre Eterno es única, es exclusiva. Pero podemos, hermanos, acercarnos a conocer la voluntad del Señor porque Él la ha revelado y la tenemos en la Biblia. Primera de Juan 5:14. Y es así, hermanos, como hemos de cumplir el propósito de glorificar a Dios, ¿no le parece? ¿No le parece que así glorificamos a Dios pidiendo conforme a su voluntad? Eso sí glorifica a Dios, pero cuando pedimos conforme a los caprichos de nuestro corazón, no le estamos glorificando. Estamos perdiendo el propósito de la oración. Hemos de orar conforme a su voluntad con el propósito de glorificarle. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que lo que Él ha dispuesto en su palabra es de gran valor para nosotros también. Y oramos conforme a su voluntad. Ahora, volviendo al texto, el Señor hace una aclaración que creo yo que es muy pertinente. Allí en el verso 42, el Señor dice, yo sabía que siempre me oyes. Es interesante esta expresión. ¿Por qué? Porque con esto el Señor está demostrando que en su oración no tiene la menor duda de que siempre el Padre le oye. Pero nosotros muchas veces en la incredulidad decimos, Señor, como que no me ha escuchado mi oración, mi ruego, mi petición, etcétera. Pero el Señor Jesucristo es tan plena y perfecta la relación que tiene con el Padre que Él declara abiertamente que siempre el Padre lo oye. ¿Qué está haciendo el Señor? Él está mostrándole a su audiencia que su relación con el Padre es única, que lo deben ver a Él de una manera muy distinta a la que quizás traían en su momento. No podían verle simplemente como un maestro más, como un rabino más. No podían verle simplemente con esa idea vaga, humana, que tenían los judíos de lo que es el Mesías. Un ser humano cualquiera, especial en carácter, sí, pero un ser humano únicamente. No, el Señor estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahora, pero además, el Señor trae un propósito adicional a la gloria de Dios. Y es lo que el Señor expone al decir. Pero lo dije, que esa oración que acaba de decir, esa oración de acción de gracias, era esa oración que declara la unidad que hay con el Padre. El Señor dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Claro, tiene todo el sentido. El Señor está diciendo, mi relación que tengo con el Padre es única. Soy el enviado del Padre, que vine a hacer únicamente la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que ustedes crean que yo soy el enviado del Padre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que está por suceder no tiene que ver con la satisfacción de algún capricho emocional de una familia, por muy amiga que fuera esta del Señor. Ese no era el propósito. El propósito en sí mismo no era resucitar a Lázaro. El propósito en sí mismo no era traer paz en el corazón de Marta y María. No.
La oración del Señor tiene como propósito es que los que están allí presentes y que le han escuchado puedan creer que Él es el Cristo. Que Él es el Cristo. ¿No le parece que este es el corazón del Evangelio? ¿No le parece que esa es nuestra responsabilidad como iglesia? Presentar a Jesucristo como el enviado del Padre, aquel que vino a traer la salvación a los hombres conforme a la voluntad del Altísimo. Esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Cristo no vino como un milagrero, entiéndalo. Él no vino como un milagrero que solucionaría las dificultades físicas de los hombres, y aunque así lo hizo, ¿verdad? Él sanó, Él alimentó, Él dio vida física. Eso solo eran expresiones que testificaban que Jesús es aquel que venía de parte de Dios para salvar a los hombres de sus pecados. Eso es donde debemos poner nuestra mirada, que Él es Dios, Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestra miseria espiritual, de nuestros pecados. No debemos quedarnos con las minucias, no debemos quedarnos con los pequeños milagros, no debemos quedarnos con una sanidad, con una alimentación, con una prosperidad. Debemos quedarnos con que Cristo es el Salvador de las almas de los hombres. Así es que, hermanos, la resurrección de Lázaro, aunque se trata de una obra sobrenatural y grandemente maravillosa, la mirada de los hombres no debía quedar en ese hombre resucitado, no, sino en aquel que hizo el milagro para que crean que Él es el Salvador del mundo. De esta manera, la oración pública de Jesús es un llamado urgente. ¿A qué? A que crean en su palabra. Así de sencillo. Lo que el Señor está haciendo con esta pequeña oración es que los hombres crean en su palabra. Hermanos, si debiera ser suficiente, ¿no le parece la palabra de Cristo? ¿O usted necesita algo más? La palabra de Cristo y otra cosa. La palabra de Cristo debe ser suficiente para reconocer la deidad de Jesucristo y así poder experimentar el mayor milagro. ¿Cuál? ¿Cuál es el mayor milagro que un ser humano puede experimentar o aún puede ser testigo en otra persona? Es la de un alma que estaba muerta por causa de su pecado y que ahora es resucitada por la fe que ahora tiene en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿No le parece esto un milagro mayor? Pues así es, amados hermanos. Y aún con todo, siendo suficiente la palabra de Cristo para creer en Él, el Señor se dispone ¿a qué? A hacer la señal de la resurrección. Y aquí llegamos al tercer punto del sermón. El poder de la palabra de Cristo. Óigase bien, no estoy diciendo el poder en la resurrección de Lázaro, aunque es verdad. Pero lo que sí hemos de entender y debemos ver siempre en el milagro de Jesucristo es el poder de su palabra. El poder de la palabra de Cristo. Y eso lo vemos consignado en los últimos 2 versículos. Fíjense, allí es donde tenemos las dos siguientes órdenes que el Señor dio. Dice el verso 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, este pasaje, como lo ven, termina con 2 versículos donde se expone la resurrección de Lázaro. Y si usted se da cuenta, usted vuelve al capítulo 11, Reina Valera lo titula como muerte de Lázaro. Y a la hora de la verdad
Esto no tiene que ver con Lázaro, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con la poderosa palabra del Salvador. Y fíjense, para la resurrección de Lázaro, que es un evento maravilloso, solo Juan le dedicó 2 versículos. 2 versículos. Pero, claro, aunque se habla de la resurrección de Lázaro en esos 2 versículos, la impresión que nos ha de quedar no es tanto ver a Lázaro salir del sepulcro, no, sino la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Es allí donde debe estar nuestra atención. El verso 44 nos deja saber que no se trató, piénselo así, de un susurro que dio el Señor. No se trató de una petición tímida, sino que fue una orden cargada de autoridad. ¿Qué dijo el Señor? O bueno, ¿qué dice Juan? Clamó a gran voz. ¿Qué nos quiere decir Juan con esta expresión? Él nos quiere dejar saber que lo que dijo el Señor fue en voz alta. Prácticamente el Señor lo gritó. ¿Para qué? Para que todos los que estaban allí lo escucharan y entendieran que Él es Cristo, que Él es el enviado del Padre, que Él es el Señor y que tiene el poder en su palabra para darle vida a un muerto. Hermanos, se trata de la voz del Omnipotente, ¿no le parece? Es la voz del Omnipotente, esa misma que al principio de los tiempos se escuchó decir, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz, fue la luz. Y con el poder, hermanos, de su palabra, fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles, todas fueron hechas de la nada. ¿No le parece que allí hay suficiente poder? Ahora, el Todopoderoso podía ser visto en la faz de Jesucristo y podía ser escuchado por los que estaban allí presentes. Ellos pudieron oír cómo con autoridad el Señor Jesucristo ordenó la resurrección de Lázaro. Él clamó a gran voz y al hacerlo de esta manera, el Señor quería desligarse de esos burladores. Él quería desligarse de esos falsos milagreros que lo que hacían era murmurar sus conjuros, allá en silencio, haciendo sus menjurjes y qué sé más, diciendo allí entre labios sus palabras mágicas. Y el Señor se desligó de todo esto, hablando a gran voz. Mientras que un milagrero no quiere revelar sus misterios, el Señor Jesucristo no tiene nada que esconder. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada del Padre. Él no vino a esconder nada. Él vino a revelar al Padre, a revelar el plan de salvación y nunca lo hizo en secreto. Y testimonio de eso es que su predicación, su enseñanza le causó persecución. Incluso le causó que el ánimo de sus perseguidores fuera en aumento al punto de desear matarle. No se trató de Lázaro, ¿verdad? No tiene nada que ver con Lázaro, sino con el poder que hay en las palabras de Cristo. Así es que cuando usted lea Lázaro, ven fuera, no ponga la mirada en el muerto, ponga la mirada en el autor de la vida. Amén. Piense. Juan, este evangelio es muy particular. Nos presenta 7 yo soy, los yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero también nos ha presentado con este milagro que va a ser, con esta señal, nos ha presentado 7 señales en donde Juan el apóstol ha dejado como testimonio en su evangelio y nos muestra con esta última señal, la resurrección de Lázaro, como esa cúspide de lo más alto que nosotros podamos conocer. Pareciera así. Claro, y aunque cada uno de los milagros que ha
presentado Juan, de nuestro Señor Jesucristo, lo ha hecho con el propósito de revelar los aspectos particulares de la identidad y de la misión de nuestro Señor Jesús. Este último milagro parece culminante, pareciera como cerrar una puerta, pero a la vez abrir una mayor. ¿Por qué? Porque no solamente se cierra el ciclo de señales registrados en el Evangelio de Juan, sino que también deja la puerta abierta a la gloriosa obra que el Señor Jesucristo hará frente a los enemigos o al gran enemigo de Cristo y al gran enemigo de la iglesia, que es la muerte. La muerte. Así es que la expresión Lázaro, ven fuera, es una poderosa expresión de quién es Jesús. Se trata de una orden que, si usted se da cuenta, es una orden clara, es una orden puntual, es una orden gloriosa. Es más, Agustín de Hipona llegó a decir de esta expresión, él llegó a decir que con respecto a lo que el Señor ordenó, Lázaro, ven fuera, que si el Señor no hubiese pronunciado el nombre de Lázaro, muy seguramente todos los muertos hubiesen resucitado. Esto dando a entender que el infinito poder que tiene la palabra de Cristo, por eso el Señor limitó su poder a Lázaro únicamente. Los que estaban allí presentes, claro, escucharon esa potente orden y pudieron ver que el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Hermanos, la piedra ya había sido quitada, ¿verdad? Pero aún Lázaro estaba allá, inerte, impotente de salir por sí mismo. Era necesario que el llamado irresistible del Señor. ¿Para qué? Para que ese hombre pudiera volver a la vida y pudiera salir de la tumba. Es verdad, hermanos, que Lázaro por sí mismo no podía salir de la tumba. No podía. Pues él estaba, y es muy particular que Juan nos deje esos detalles. Lázaro estaba amarrado con vendas en sus manos y en sus pies. Así es que el milagro nos muestra que el Señor, además de darle vida a ese cuerpo muerto, Él nos muestra que el milagro mostraba el poder del llamado de su palabra. Cómo Dios, como Cristo, llama al muerto y hace que ese muerto salga del sepulcro. Piénselo así, ¿qué ocurrió? Jesús hizo lo que es propio conforme a su deidad, y es hacer lo que para el hombre es imposible, y lo hace conforme a su perfecta voluntad. Él es Dios. Eso es lo que está manifestando. Yo soy Dios y hago lo que quiero hacer y tengo el poder para hacerlo. Y esto lo dejó saber a estas personas que estaban allí agolpadas cuando vieron cómo Lázaro salía del sepulcro atado por manos y pies por medio de esas vendas. Los judíos sabían muy bien que al morir una persona, el alma se apartaba del cuerpo. ¿Para qué? Para que esa alma fuera delante de Dios. Así lo dice Eclesiastés. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso lo tenían entendido los judíos. Y con esto en mente, lo que hizo Jesús fue traer nuevamente el alma, mírelo bien, traer el alma y unirla nuevamente a ese cuerpo. Ahora, era un cuerpo putrefacto, era un cuerpo de 4 días. Ese cuerpo debía ser restaurado a su condición natural, original, ¿cierto? Entonces, lo que hace el Señor es unir el alma con el cuerpo. Y aunque esto suscitara más preguntas, porque esto nos lleva a eso, a preguntarnos, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Lázaro?
el Señor, mire lo que dice, da una tercera orden. Él dice, desatarle y dejarle ir. Suéltenlo y no lo molesten. No le pregunten, no le indaguen. Déjenlo ir. Una orden. Y con esa nueva orden, el Señor, ¿qué permite? El Señor está permitiendo a los que están allí, uno, que sean testigos que en Lázaro no hay putrefacción. Porque les ordena es precisamente eso. ¿Qué les manda? Les manda a que le quiten esas vendas, a que le quiten eso que lo tenían atado. Fíjense, aquí los judíos no solamente vieron a este hombre levantarse de entre los muertos, sino que ahora tienen que quitar las vendas. Tienen que quitar las vendas. Así es que no iba a quedar ningún manto de duda de que el milagro era real, de que así había pasado y que al quitar las vendas se iban a encontrar con una persona viva y que su cuerpo estaba sano. Estaba sano, que ya no había putrefacción, ya no había enfermedad, ya no había muerte, la muerte había huido de él. Así es que Juan cierra esta muestra de poder de una manera que no deja saber más detalles. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Y así mismo, hermanos, debiéramos nosotros entender lo que el Señor nos está queriendo decir. Y es que debemos abstenernos de estar indagando en la experiencia del que estuvo muerto y resucitó. ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo es allá? Explícanos, queremos saberlo. El Señor lo selló con esa palabra diciendo, déjenlo ir. Y no dice más, Juan. No nos habla más. ¿Qué ocurrió con él? No se nos dice del testimonio de Lázaro. ¿Qué hubo, Lázaro? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué es eso de morir? No nos interesa, hermanos. El Señor nos dejó con este pasaje ese silencio de que es algo que no debe por qué interesarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque lo relevante es que Jesús demostró que Él es Dios. Eso es lo importante. De eso se trata el Evangelio. ¿De quién es Jesucristo? Lo que merece toda nuestra atención es la obra y las palabras de Jesucristo, que testifican que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia no menciona explícitamente si Lázaro volvió a morir. No dice por ninguna otra parte. Pero sí podemos inferir que, como todos los seres humanos, él nuevamente experimentó la muerte física. Él volvió a morir. Porque de lo contrario, o lo tendríamos por acá, o la Biblia hubiese dejado registro, tal como lo hizo con Elías y con ¿quién más? Enoc, ¿sí? Que fueron traspuestos y llevados. Pero de Lázaro no nos dice nada. Ahora, ¿por qué digo que podemos inferir que él murió nuevamente? Porque la resurrección de Lázaro debemos distinguirla con la resurrección que tendrá lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual tendrá un carácter transformador del cuerpo. Transformador. El Señor transformará el cuerpo en un cuerpo glorioso, un cuerpo que es capaz de habitar en la presencia de Dios. Hasta el momento todos no tenemos esa capacidad. Por eso estamos en este mundo, en un mundo caído, en un mundo de pecado, en donde el Señor tiene su trono allá, lejos, en el cielo, porque Él no se contaminará con la inmundicia del hombre. Pero el Señor ha de habitar, porque así lo prometió, habitará en medio de su pueblo. Y para poder habitar en medio de su pueblo, Él transformará lo que es corrupto a algo glorioso. Transformará nuestros cuerpos a un estado de gloria para que podamos habitar en su presencia. Porque como les digo, o más bien, como dice el libro de Apocalipsis, en la Jerusalén celestial no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que, amados hermanos, llegará el día, sí, cuando se pronunciará nuevamente el Señor Jesucristo de la misma manera, pero ya no será Lázaro, sino será su nombre y el mío, donde el Señor nos llamará afuera, nos levantará de la tumba. De la misma manera, esto es con poder y autoridad, como lo dice Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, verso 16. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No es nada oculto? Nuevamente el Señor llamará su atención. Será una voz potente que se levanta gritando, diciendo: levántate, tú que estás muerto. Así es que no se tratará de un llamado en silencio o secreto. Será un llamado que todo el mundo, todo el universo lo escuchará. Y volveremos a la vida si es que hemos muerto. Y volveremos a la vida, seremos resucitados para no volver a morir. Muy diferente a lo que sí le ocurrió a Lázaro. O lo que le ocurrió a la hija, al hijo de la viuda de Naín. O a la hija de Jairo, que volvieron a morir. Ese día será la resurrección que cumple con la promesa de que nuestros cuerpos serán redimidos. ¿Qué es esto? Que seremos librados de la corrupción causada por el pecado para ser levantados de los muertos con un cuerpo glorificado. Así es que, hermanos, sepamos ver esta resurrección de Lázaro de una manera sublime, en que el poder está en Jesucristo, en su palabra. Y por eso quiero concluir con 3 cosas para destacar, siendo lo primero. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos las pruebas, piénsalo, nuestro juicio puede quedar nublado. Y esto lo hemos visto a lo largo de este capítulo, cómo Marta y María nublaron su pensamiento. Y aún en el pasaje de hoy vemos cómo Marta todavía tiene la duda de decir como: ¿para qué quitar la piedra? No, Señor, nuestro hermano está muerto y ya lleva 4 días. Nuestro juicio puede ser nublado. Podemos priorizar nuestro dolor por encima, oígame bien, de la obediencia que le debemos a Dios. Primero está nuestra situación. Queremos ser consolados, queremos pasar de esa dificultad. Pero, hermanos, nuestra prioridad es la obediencia a Dios por encima incluso de la lógica humana. Hermanos, debemos confiar en la voluntad del Padre. Confiar que siempre su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y todo esto para qué? Para su gloria. Así es que entendamos, amados hermanos, que cuando más sumidos estamos en algún dolor que nos causan las pruebas, hermanos, somos proclives a no ver con claridad. Debemos reconocerlo. Somos proclives a no ver con claridad. Y es justo en esa falta de claridad que lo que mejor nosotros podemos y debemos hacer es ser obedientes. Ser obedientes. Obedientes a pensar que la lógica humana está muy por debajo a la palabra de Dios. No nos llevemos por la lógica. No nos llevemos por lo que me parece. ¿Cómo, hermanos, hemos de quitar esa piedra tan grande o esas piedras que nos alejan del poder de Cristo? Pues, hermanos, es solamente confiando en su palabra. Bien dijo el Señor: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Debemos quitar todo eso que nos tropieza. Debemos quitar incluso el dolor mismo que nos ciega. Debemos ser obedientes a pesar de nuestras dudas, pues la obediencia a los mandamientos de Dios demuestran que estamos confiados en que la voluntad del Señor es agradable en todos sus designios. De esta manera, cuando no se entiende muy bien el para qué hacerlo, un mandamiento de Dios, usted se expone a la Escritura, el Señor le manda, le ordena, y usted dice, ¿y cómo para qué? Si estoy tan entristecido, si no tengo el recurso, si no, y podemos poner un sinfín de excusas. Y el Señor nos trae el mandamiento y nos preguntamos, ¿para qué hacerlo? Hermanos, piense que la obediencia es un asunto que va a ayudar a librarnos de la incredulidad. Obedezca, obedezca. Ahora bien, yo le pregunto, ¿saben ustedes por qué es que no obedecemos? Bueno, porque no estamos poniendo las prioridades en su respectivo orden. La prioridad de la obediencia no es mi bienestar, recuérdelo, no es nuestro bienestar. La prioridad de la obediencia es la gloria de Dios. Dios primero. No son nuestros asuntos, es la gloria de Dios. Así es que, hermanos, cuando buscamos solucionar de manera egoísta nuestras situaciones, nosotros perdemos el rumbo. Y buscamos cómo solucionar las cosas conforme a nuestros razonamientos. Pero Pablo nos dejó muy en claro, amados hermanos, que aún en las cosas más básicas como lo es tomar los alimentos, debemos hacerlo es ¿para quién? Para la gloria de Dios, en lo más básico. Ahora yo le pregunto, o más bien lo afirmo, ¿cuánto más debiéramos glorificar al Padre cuando recibimos el mayor de sus alimentos, su palabra? Creamos en su palabra y obedezcámosle a Él. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo priorizó que creamos en su palabra, destacando que la predicación bíblica es esencial para conocer a Dios, ya que solo las Escrituras son dignas de confianza y revelan su voluntad. Hermanos, el Señor pudo haber hecho primero el milagro, ¿no le parece? Él pudo haber levantado de los muertos primero a Lázaro, haberlo levantado de la tumba y haberles dicho a los que estaban allí presentes, miren y crean, miren lo que acabo de hacer, crean. Pero el Señor no lo hizo de esa manera. El Señor quiere es que lo escuchemos primero y que creamos. La relevancia de la predicación. Por eso es tan importante, amados hermanos, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pues allí el Señor se revela y nos da a conocer quién es Él. Hermanos, se trata de Dios, no del hombre. La palabra de Cristo, yo le pregunto, ¿es digna de ser confiada totalmente? ¿De hallar confianza en ella? Por supuesto, hermanos, por supuesto. Es deber de la iglesia postrarse a las enseñanzas de las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, hermanos, es a Cristo. O dígame usted, ¿usted cree que hay otra manera de conocer la voluntad de Dios? Hoy el mundo se levanta de innumerables maneras y decir, yo puedo conocer a Dios mirando el cielo, mirando las estrellas, puedo conocer a Dios prendiendo una vela, postrándome delante de un ídolo, multitud de cosas, por una práctica, qué sé yo. No hay otra manera, hermanos, de conocer la voluntad de Dios. Por tanto, cuando el hombre busca esas maneras alternas, como son las tradiciones, la cultura, o simplemente ese razonamiento que nos dice, a mí me parece que Dios quiere. Cuidado, tenga cuidado,
porque todo eso es lo que su corazón engañoso le quiere decir al oído. Allí lo tiene. Cuando usted dice, a mí me parece, yo creo que me conviene, yo creo que esta es la voluntad de Dios, yo creo que debo tomar esta decisión, pienso que esto es de mejor valor. Cuidado, cuidado, porque es nuestro corazón engañoso, Satanás mismo, hablándonos, lanzándonos dardos de fuego a nuestra mente. De allí jamás se podrá desglosar una verdadera adoración, ¿no le parece? Si usted no conoce a Cristo por su palabra, uno, no va a conocer su poder, no va a tener la oportunidad de experimentar el poder de Cristo, el poder salvador de Cristo, de que lo resucite, que resucite su alma muerta. Pero si usted está buscando sus propios deleites, puede que los encuentre, los deleites de la tierra, pero jamás usted va a poder con esos deleites acercarse a Dios y adorarle como Él lo manda. Y por último, hermanos, la palabra de Cristo tiene poder, verdaderamente tiene poder. Si levantó a Lázaro de entre los muertos, si le dio vida nuevamente, si unió nuevamente el espíritu al cuerpo, si lo sacó de ese sepulcro estando atado, ¿usted cree que el Señor no puede salvarle? Y Él lo ha dicho: venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, y yo les daré descanso. ¿Y qué más cansados y cargados, qué más cansancio puede producir ese bulto de pecados que llevamos encima? Él puede y Él quiere salvarnos, porque Él, dice la Escritura, que Él manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. La palabra de Cristo tiene poder y puede salvarle. La palabra de Cristo puede darle vida espiritual. La palabra de Cristo puede librarlo de la muerte eterna. Así es que, ¿qué está buscando? ¿Una felicidad en la tierra? Puede que la encuentre, pero lamentablemente no experimentará el poder de Cristo. No lo experimentará. Lo lamento. Lo lamentaremos por el que no tome una decisión por Cristo. Lamentaremos por aquellos que no permitan escuchar la palabra de Cristo y la quieran cambiar por cualquier otra cosa. Lo lamento. Porque está despreciando lo más precioso, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca entendió que la palabra del Señor tiene poder. Esa palabra tiene verdaderamente poder. ¿Qué debiéramos hacer, amados hermanos, como iglesia? Con nuestra incredulidad, con todas esas piedras que nos estorban, con esa fe débil, casi agonizante, venga al Señor, póstrese delante de Él y escúchele. Permita que el Señor le llene ese vacío en su corazón con la palabra suya. Palabras de consuelo, palabras de ánimo y de exhortación, palabras de salvación. Y créame, usted saldrá renovado. No puede ser el mismo. O cuando menos, usted se resistirá y dirá: no vuelvo, quiero otra cosa. No más de esto. O usted saldrá humillado diciendo: Señor, tan vacío que soy, tan pobre en espíritu. Pero el Señor bien dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Así es que reconozcamos, amados hermanos, nuestra necesidad, la verdadera necesidad, la espiritual, y dejémosle esos asuntos menores al Señor. Dejemos los asuntos de nuestro vientre, de nuestro vestido, de los cuidados aquí terrenales. El Señor tendrá cuidado de eso. Pero primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar, amados hermanos.